Buenos días, mi nombre es Amparo Esteve Segarra, soy profesora titular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Quiero colaborar con el proyecto de la Facultad de Derecho Respon comentando los cambios en la gestión del régimen de clases pasivas. El Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril contiene un cambio en la gestión del régimen de clases pasivas que va a pasar a depender del Ministerio de Seguridad Social y en concreto del Instituto Nacional de Seguridad Social. En este pequeño vídeo me gustaría dar respuesta a tres cuestiones. En primer lugar, ¿este cambio es un cambio que tiene sentido? ¿Es técnicamente adecuado? Segunda pregunta. ¿Por qué se ha introducido este cambio en un Real Decreto dedicado a la gestión de medidas de carácter fiscal o económico para paliar la crisis económica y de empleo que conlleva la pandemia? Y tercera pregunta, ¿qué consecuencias puede tener este cambio en la gestión para los pensionistas y funcionarios integrados en el régimen de clases pasivas? Voy a comenzar con la primera cuestión, que sería la de si es un cambio técnicamente adecuado. En mi opinión, sí. Y la razón es que la existencia de los regímenes especiales de funcionarios, dentro de los cuales está el régimen de clases pasivas, no tiene demasiado sentido en una seguridad social que debería de ser para todos e igual para todos. Técnicamente, un buen sistema de seguridad social es un sistema que se basa en la unidad de gestión y los llamados regímenes especiales de funcionarios, dentro de los cuales el régimen de clases pasivas queda integrado, supone ha supuesto tradicionalmente una quiebra en este principio de unidad de gestión. Si este cambio es positivo, podrían preguntarme ustedes por qué no se ha introducido hasta el momento. Y hay varias razones para ello. La primera razón es una cierta inercia histórica. Los regímenes especiales de funcionarios y en concreto el régimen de clases pasivas siempre ha sido un régimen que ha estado al margen de otros regímenes de seguridad social. La segunda razón es que los propios colectivos de funcionarios siempre se han resistido, y aquí me incluyo porque también soy funcionaria integrada en el régimen de clases pasivas, a renunciar a sus regímenes tradicionales de protección, que son básicamente 4. Estaría la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, la Mutualidad de Funcionarios de la Administración de Justicia, MUGEJU, el Instituto Social de la Armada, que integra funcionarios militares y de cuerpos militares y de la Guardia Civil, y el régimen de clases pasivas. Pues bien, los funcionarios siempre han estado poco dispuestos a renunciar a estos regímenes tradicionales de protección social. Y pese a la fragmentación y dispersión en la gestión que provocaba. Y la tercera razón es que los gobiernos políticos de uno u otro signo han establecido que el régimen de clases pasivas es un régimen que acabará muriendo de muerte natural. ¿En qué sentido? Desde el 1 de enero del 2011 no se permite que nuevos funcionarios queden incorporados al régimen de clases pasivas, que por tanto una forma de acabar con este régimen por parte de los gobiernos sin entrar en colisión con la resistencia de los funcionarios a perder sus tradicionales regímenes especiales de seguridad social, y entre ellos el régimen de clases pasivas, ha sido que este régimen desaparecerá cuando el último funcionario integrado en el mismo desaparezca. Abordo a continuación la segunda pregunta, que es ¿por qué se ha aprobado en un Real Decreto Ley de medidas para paliar los efectos económicos del COVID-19 una cuestión que es más bien una cuestión de gestión del régimen de clases pasivas? Es una cuestión de reestructuración de ministerios que parece que poco tiene que ver
con el resto del contenido del Real Decreto Ley 15/2020. Pues bien, en la exposición de motivos de dicho Real Decreto Ley se estableció que ya existía una norma anterior que introducía el hecho de que el régimen de clases pasivas iba a pasar a estar gestionado no como clásicamente lo ha estado por el Ministerio de Hacienda, sino por el Ministerio de Seguridad Social. Quizá fue una norma que pasó desapercibida, pero en este caso es cierto que ya con dos meses antes del inicio del estado de alarma, en concreto el 12 de enero, se aprobó el Real Decreto 2/2020, en el que se producía la estructuración de los diferentes departamentos ministeriales, creándose 22 en esta legislatura, y hay que señalar que en el artículo 22, en relación con el Ministerio de Seguridad Social, que técnicamente su nombre es Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se establecía que dicho ministerio se iba a encargar no solamente de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad social, sino también de las clases pasivas. Esta expresa alusión, por tanto, a la competencia del Ministerio de Seguridad Social es cierta y no se contenía en otros reales decretos que al principio de cada legislatura reestructuran la organización de los ministerios. Pero la justificación que se contiene en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 15/2020 es un poco más cuestionable en cuanto a la utilización de la legislación de urgencia para efectuar este cambio. ¿A qué me refiero? En la exposición de motivos del Real Decreto Ley 15/2020 se hace alusión a que como la tramitación parlamentaria de los cambios normativos para llevar la gestión de clases pasivas al Ministerio de Seguridad Social seguramente llevaría tiempo y retrasaría la organización de dicho ministerio, afectando a la delicada cuestión de las pensiones, es, según señala el Gobierno, ajustado a derecho utilizar la figura del Real Decreto Ley para efectuar este cambio, Obviamente, la necesidad y urgencia de esta medida es para mí mucho más cuestionable porque seguramente no había una razón perentoria que implicase inmediatamente la necesidad de efectuar este cambio en la gestión que, como he señalado antes, me parece un cambio positivo. Por tanto, podríamos cuestionar si detrás de esta rapidez a la hora de efectuar la atribución de la gestión del régimen de clases pasivas al Ministerio de Seguridad Social hay otras razones, como por ejemplo aprovechar el estado de alarma, que es un estado en el que las posibilidades de reacción y conflicto por parte de los funcionarios a un cambio en la gestión de su régimen que organiza sus pensiones está muy debilitada, y si ahí ha habido un cierto aprovechamiento de realizar este cambio de una manera rápida y en un momento en el que las posibilidades de reacción están muy limitadas. Como saben, el estado de alarma no suspende determinados derechos fundamentales como el de huelga, pero la huelga está claramente dificultada durante este estado de alarma y seguramente también esta opción, en el caso de que se adoptara por parte de los funcionarios, generaría un fuerte rechazo en la opinión pública, dada la situación de crisis económica y altos niveles de desempleo. Y abordo ya, en tercer lugar, la tercera cuestión con la que quiero finalizar, y es si este cambio en la gestión del régimen de clases pasivas supone alguna transformación esencial para los pensionistas y funcionarios incluidos en dicho régimen. En principio, no, porque es un mero cambio técnico, es un cambio de gestión. Por tanto, los pensionistas, de acuerdo con el principio de irretroactividad,
no van a ver afectados sus derechos y en principio los cambios que se han efectuado incluso en el Real Decreto Ley 15/2020 se modificaron diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas, pero en mi opinión no son cambios esenciales. En todo caso, estos cambios normativos se efectuarán a partir también del 6 de octubre del 2020. Si ello es así, si en principio este cambio es un cambio técnico de reorganización de competencias ministeriales, ¿por qué algunos sindicatos importantes en el ámbito de la función pública están extraordinariamente preocupados por el cambio en la gestión? Pues seguramente porque, aunque teóricamente no cambia nada, en el momento en el que el Instituto Nacional de la Seguridad Social o previamente la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social gestione el régimen de clases pasivas, esto va a hacer mucho más difícil mantener algunos privilegios, algunas peculiaridades que se contienen dentro del régimen de clases pasivas que lo hacen mucho más beneficioso que el régimen general de seguridad social. Por ejemplo, en la comparativa entre un funcionario integrado en el régimen general de la seguridad social, cuya integración es obligatoria a partir del 1 de enero del 2011, y un funcionario del régimen de clases pasivas, podemos encontrar varias diferencias. De momento solamente voy a cerrar resaltando tres. Ya digo que en principio estas cuestiones no se van a tocar, pero quizá en el futuro mantener estas diferencias va a ser más complicado porque va a ser más evidente aún que el régimen de funcionarios, como decía, alguno de nuestros de los padres de nuestra seguridad social esconde bastantes privilegios y regímenes que no se ajustan demasiado al principio de igualdad. ¿Cuáles son estas diferencias que ahora quiero comentar? Hay diferencias claras en cuanto a la cotización de los funcionarios integrados en el régimen de clases pasivas. Los tipos de cotización son inferiores y se calculan no sobre los salarios reales, sino sobre unos haberes reguladores que clasifican a los funcionarios en grupos y que hace que el sistema de cotización sea mucho más beneficioso para los funcionarios de clases pasivas. Hay también diferencias en el régimen de la jubilación, en particular hay una posibilidad de una jubilación voluntaria anticipada que si bien puede haber alguna minoración en la pensión, esta es muy inferior a la que se produciría si el régimen que se siguiera fuera el de la jubilación anticipada en el régimen general de la seguridad social. Y bien, hay también otra regulación mucho más privilegiada en relación, por ejemplo, con las prestaciones por muerte y supervivencia de los funcionarios integrados en el régimen de clases pasivas. Ya digo que todo esto en principio no cambia, pero de cara al futuro, el hecho de que un mismo órgano gestor esté gestionando prestaciones con régimen tan diferente no va a dejar de ser cada vez más llamativo. Muchas gracias y espero que este vídeo contribuya al debate. Gracias.